Satanás, que el Señor lo reprenda. Él también debe saber que Cristo viene. Y entonces él va a querer hacer todo lo posible, como aquellos infectados con VIH-Sida, que lo que quieren es infectar a más gente, no les interesa el daño que hacen. Una joven de 17 años se metía a las fiestas a buscar jóvenes para tener sexo, sabiendo que estaba infectada con SIDA. Y lo hacía con esa mala intención de buscar jóvenes. Y en una noche agarró 18 jóvenes de una fiesta. Un hermano me dijo: pastor, ayer una joven se ha metido con 18 hombres de esta fiesta que hubo acá, me dijo. Y al final se fue diciendo: por si acaso tengo SIDA. Y se fue. Los jóvenes se quedaron llorando, unos gritaban. Y eso fue allá, en un barrio de la ciudad de Lima. Y entonces, hermano, así la maldad que tiene mucha gente de querer contaminar a otros también. Satanás, que el Señor lo reprenda. Él dice: yo me voy a ir al lago de fuego. Bueno, nos iremos con varios, con todos los que puedan. Y él sabe que hay una lista en la palabra del Señor de aquellos que no entran al reino de los cielos. Y los que no entran al reino de los cielos son los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los estafadores, los homosexuales, las lesbianas, los que se echan con homosexuales, no, etcétera, etcétera. Todo el que practica el pecado, dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 14, en 1 Corintios 6, 9 en adelante, dice: no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, todo ese grupo de personas que practican el pecado y se mueren así, se van a la condenación eterna. Pero a todos los que están pecando, que me están viendo por televisión y que están aquí, porque hay algunos que están pecando todavía, cualquiera que esté escuchando este mensaje, usted lo está escuchando porque Dios te quiere perdonar, porque Dios quiere que cambies de actitud, porque Dios te quiere ayudar. Cuando a mí me han dicho: pastor, si usted hubiera venido antes, yo no tuviera SIDA. Si usted hubiera venido antes, yo no estaría en esta silla de ruedas, no tuviera esta cicatriz en la cara. Yo le digo: mentira, el diablo, hermano. No es que yo haya llegado tarde, porque yo no soy Dios. Yo estoy seguro que Dios te avisó, que Dios te advirtió antes que te infectes. Dios te dijo: no te acuestes, no te metas, no peques, no lo hagas. Pero a ti no te dio la gana y lo hiciste. Así que no digas tú que porque Dios llegó tarde. Dios nunca llega tarde. Por ejemplo, en este día Dios te está avisando. Quizás hoy estás sano, estás bien, estás fuerte, y Dios te da el mensaje para que tú tomes conciencia de lo que vas a hacer. Alaba a lo que está vivo. Alaba a lo que vive. Muchos hermanos caen. Y yo no voy a hablar ahorita por un momento de los pecadores, porque todos los pecadores caen. Es normal, todos los días fornican, todo el día caen en adulterio, cambian de mujer, abandonan a la esposa y se acuestan hasta con el perro. Y si no, están buscando leyes que se aprueben a favor de la inmoralidad. Pero yo le hablo también de la iglesia, porque dentro de las señales antes de la venida de Cristo, el Señor dijo que el mundo se iba a poner como los días de Noé, casándose y volviéndose a casar, y otra vuelta casándose y cambiando de parejas, y por supuesto cometiendo adulterio y fornicación, el pecado de sexo, el pecado de inmoralidad sexual. Y también, otra cosa, ¿qué cosa? Y también dijo el Señor que el mundo se iba a poner como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, si Cristo viene, va a haber una presión para que aún dentro del pueblo de Dios caigan en tentación sexual. Y es por eso que usted escucha de muchos hermanos que cayeron. Ha caído un hermano, ha caído un diácono, ha caído un obrero,
Ha caído un pastor. Escuchamos escándalos de gente que caen, de que se les descubre situaciones que han hecho siendo creyentes, siendo cristianos. Nosotros sabemos que la Biblia dice: sin santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. La iglesia de hoy tiene que vivir en santidad. Y eso también abarca a pureza sexual. Ahí Ana dice amén. Eso abarca a pureza sexual. Porque cuánto daño, hermano, causa a la obra de Dios cuando se descubre un caso de inmoralidad sexual. Cuando se descubre un pastor que ha caído, vamos a decir un pastor del movimiento misionero mundial, que esté en un pueblo, una ciudad, y que caiga. Y después cae, ese es un escándalo, todo el mundo habla. Mire, ese pastor del movimiento ha hecho esto, ha caído, ha dejado a su mujer. Entonces la gente dice: así son todos. Todos son iguales. Todo el mundo dice: y así hablan, y así pecan, y así esto, y así lo otro. Todos son iguales, que iglesia, que por eso que yo no voy a ninguna iglesia. Y comenzamos a escuchar de esas cosas. No solamente de pastores que caen en adulterio, sino que a veces son pastores que se descubre que son homosexuales, igualito que muchos curas. Porque a veces dicen los curas homosexuales, hay algunos curas que son, y otros curas no son homosexuales, más bien son violadores. Y hay algunos que no son violadores, y son hombres y son personas que se han metido porque querían servir a Dios de verdad y creyeron que ese era el camino. Pero también hay pastores que están en congregaciones y son homosexuales y están metidos ahí y predican y están buscando ocasión para agarrar a los jovencitos, para meterse a hacer algo. Y cuando se descubren sus cochinadas que hacen, lo que están es trayendo mal testimonio a la obra de Dios. Y la gente pierde, hermano, la credibilidad. Y entonces todos son iguales, yo no voy a congregar en ninguna iglesia. Y entonces nosotros no podemos negar que cada vez son más y más los escándalos en todas las áreas. Y particularmente yo he tenido que atender a algunos que han caído en pecado de homosexualidad, fornicarios, muchos que han caído en fornicación, otros que han caído en adulterio, escuchando la palabra que usted escucha, porque la palabra de Dios, de los pastores que predicamos la sana doctrina, es palabra dura. Porque también quiero decirles que no hay otra doctrina, solamente hay la sana doctrina. Si alguien predica otra cosa que no sea sana doctrina, está predicando herejías, está predicando un mensaje ablandado. La única palabra que nos lleva al cielo es la sana doctrina, la verdad del evangelio, la verdad de la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Y han habido muchos de otras congregaciones, por ejemplo, que han comenzado a hablar mal de nosotros, de mí, de la obra del movimiento misionero mundial y de otras obras de santidad y de otros pastores de santidad, diciendo que somos exagerados, que somos unos fanáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, yo me acuerdo que había un pastor que salía por un canal de televisión hace años atrás, y ese pastor se le paraba hablando de nosotros, que esas iglesias, que las hermanas no se pintan, que las hermanas no usan aretes, que las hermanas no se pintan la boca. Esas iglesias tienen a las hermanas como muertas, parecen unos cadáveres con color pálido, son medios muertos. Y así hablaba ese pastor, todas horribles las caras que tienen. Así hablaba ese pastor. Señor lo reprenda. Y ese pastor decía: por ahí hay una iglesia que las hermanas ni se pintan ni nada. Así decía. Y entonces son horribles, son feas, pero qué lindas están acá las hermanas, decía él. Qué bonitas, con su boquita rojita que parece una manzanita.
con su boquita rojita que parece una fresita, para morderla un ratito. Y un día dijo por televisión ese pastor, algunas personas se salieron de esa iglesia y fueron donde yo estaba predicando y me dijo: pastor, me he salido porque me han votado de la iglesia. ¿Y por qué te han votado? Porque dicen que soy feo y que no tengo plata. Y entonces, como ahí grababan, a la hora que grababan ponían la cámara y le decían al hermano: hermano, por favor, siéntese atrás, porque usted da mal aspecto a la iglesia, váyase atrás. Usted es feo, hermano, siéntese. Hermano, por favor, los feos atrás. ¿No se ha visto eso, hermano? Los feos que se sienten al fondo, no puede ser. Y él me decía: y como yo no tengo, a veces vengo con la justa. Me votaron, pastor. Yo te digo, a ti no te dejan entrar, a Cristo tampoco lo dejan entrar, porque Cristo habita en la hermosura de su santidad. Levante su mano y diga: gloria a Dios. Diga aleluya. Y un día ese pastor dijo por televisión: las hermanas tienen que arreglarse para su marido. Está bien que la mujer se arregle, que se arregle como manda la Biblia. Para su esposo, para el marido no va a ser arreglar la mujer, sino para quien otro se arregla, para el vecino. Y entonces, pero él dijo: las hermanas deben un mes pintarse su pelo rubio, al otro mes churros, churros, así, rubia y con churros. Luego se lo pinta pelirrojo.
luego se lo pinta negro, luego se lo pone largo, luego se lo corta. Y entonces él dice, termina diciendo esto: así que las hermanas, si se pintan el pelo un mes rubio, otro mes pelirrojo, otro mes se lo corta, otra vez se lo hacen así y otra vez así, su esposo va a sentir que está cambiando de esposa todos los meses. Eso fue lo que dijo ese hombre. Y justo yo había cambiado de canal y lo escucho el diablo ese hablando eso. Y yo le dije a mi esposa, mira lo que ha hablado este hijo del diablo, este es adúltero, le dije. Este hombre es un adúltero. ¿Cómo va a decir? O sea, yo voy a pensar que voy a cambiar de mujer todos los meses. Pasaron como 6 meses y se descubrió un escándalo, que ese pastor había caído con la esposa de otro pastor. Y entonces fue un escándalo terrible. La gente hablaba, especialmente los que no eran del pueblo de Dios, hablaban mal de todas las... iglesias cristianas hablaban mal de todos los pastores, porque eso es lo que consiguen cuando alguien hace esas cosas. Es un escándalo, porque no hablan de él, hablan de la obra, hablan del testimonio de la iglesia. Pero ¿qué hizo esa congregación? El pastor pidió perdón y lo mandaron a una restauración espiritual en Guatemala por 2 años. Y después de 2 años lo pusieron de pastor de nuevo. Eso no sirve. Eso es mentira de Satanás. Que el Señor lo reprenda.
Porque luego se entiende, se escucha que nuevamente cayó con otra. No, hermano. Esos son como las gallinas que aunque les quemen el pico, siguen comiendo huevo. Alaba lo que está vivo. Usted tiene que saber que Primera de Pedro 5:8 dice. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.